Beatrice Rangel está nuevamente con nosotros, analista internacional, y le he pedido que insista con nosotros, porque conversando sobre la situación de las Américas, no solamente de América del Sur, me dijo, estamos como estamos por el fracaso de las élites. Ella que conoce las élites de las Américas, y especialmente la venezolana, obviamente, y la centroamericana, que ha ocupado puestos muy importantes y ha tenido posiciones y muy importantes en momentos claves y críticos, no solamente en Venezuela, sino también en Centroamérica. Es interesante que nos diga primero primero que es una élite, luego a qué élites, porque lo hace en plural, se refiere, y en tercer lugar, por qué han fracasado y ellos son los responsables de todo esto que estamos viviendo. Bienvenida, Beatriz Rangel. Oye, un millón de gracias por invitarme y por soportarme. Eso lo puedo decir yo, gracias por soportarme y mi insistencia, pero adelante. Un millón de gracias y sobre todo un saludo a tu audiencia extensiva, fiel y cálida. Mira, las preguntas tuyas son bien interesantes. Primero, ¿qué es una élite? La élite la élite de un país está conformada por diferentes segmentos de la población que dirigen a esa población. Es decir, son gente que son los líderes de un país y que tienen liderazgos distintos. Pueden tener liderazgos religiosos, pueden tener liderazgos políticos, pueden tener liderazgos intelectuales, culturales. Esa es una élite. ¿Por qué han fracasado las élites en América Latina? Bueno, la prueba más contundente de un fracaso de una élite es la ausencia o presencia, bueno, de un fracaso o un éxito de una élite, es la ausencia o presencia de un proceso que se llama desarrollo en el territorio de ese país. Es decir, cuando de un desierto solitario lleno de piedras surge una economía floreciente basada en investigaciones tecnológicas, como es el caso de Israel, obviamente los que dirigieron y crearon ese país tenían visión, tenían capacidad operativa y sobre todas las cosas pudieron utilizar de una manera inteligente los recursos para que esos recursos de una tierra completamente yerma se convirtieran en recursos de una tierra próspera. Eso no ha habido en América Latina en 500 años, no es ahora. Esto tiene 500 años. O sea, esto empezó con el proceso de traslado de las instituciones europeas a América Latina vía la conquista española o portuguesa al territorio americano. Ok, ya va. Vamos por partes. Primero, en los años 60 y hasta los 70, tú sabes muy bien que era considerado América de todos los continentes el que tenía más futuro porque estaba progresando. Luego, en el caso de Venezuela, desde la aparición del petróleo, en la época de Juan Vicente Gómez, ¿no?, hasta hace un par de décadas atrás, el país pasó del atraso de ser uno de los países más atrasados, ¿no?, a ser el país más moderno, y que lo llamaban la Nueva York, por ejemplo, a Caracas, de América, de toda América, y que para unos diplomáticos estar de toda América Latina en Venezuela era un lujo. Entonces, ¿por qué eres tan dura? Y además, ¿por qué te vas a España? Pero perdona, déjame terminar. Espérate. No, pero es que tú estás confundiendo, hay que aclarar. Tú estás confundiendo crecimiento con desarrollo. Y desarrollo y crecimiento no son la misma cosa. Pero Venezuela no creció y se desarrolló. Venezuela se desarrolló parcialmente, porque eso era una minoría la que disfrutaba de todo eso que tú estás diciendo. La inmensa mayoría, o no la inmensa mayoría, vamos a decir, el 40% de la población, vamos a decir que el 60% de la población estaba entre clase media baja y clase alta. Vamos
a decir que eso fue así, que creo que no fue así, que creo que fue más bien el 40% de la población. Yo tengo mucho tiempo que no veo las cifras venezolanas y no me gusta hablar sin matemáticas, porque las matemáticas es lo único que no miente. Pero yo creo que, vamos a decir, el 40% de la población venezolana está así. El 60% de la población venezolana no estaba en esas condiciones y sobre todo tenía un retraso educativo fortísimo. O sea, ¿qué es lo que distingue a la ciudadanía de los países que los consideran desarrollados? Uno, desde el punto de vista de la salud, su expectativa de vida, sus condiciones de haber vencido las enfermedades endémicas, todo eso. Desde el punto de vista cultural, que es muy importante, y quizás lo más importante, que tiene la gente toda, termina el bachillerato y que esa educación es una educación que los prepara para el trabajo y para la vida. Y la tercera condición de toda esta cosa es que la gente tenga acceso a buenos servicios públicos. Eso no es el caso de por lo menos el 60% de la población en Venezuela. Entonces, cuando tú tienes un proceso de desarrollo desigual, pasa lo que pasa, o sea, lo que pasó en Venezuela. En Venezuela las instituciones no tenían densidad y al no tener densidad, vino el lobo, sopló y se cayeron. Pero perdona, el proceso, la desigualdad que hay en los Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, la enorme cantidad de pobres que hay, ¿no? La situación no de esa pobreza. Entonces, porque aquí sí funciona y en Venezuela. Aquí no hay una enorme cantidad de pobres. Aquí todo el mundo termina bachillerato y aquí la educación es una educación que le permite a la gente cuando sale de bachillerato desempeñar trabajos que le permiten ganarse la vida. Eso no es verdad lo que tú estás diciendo, que aquí hay una inmensa cantidad de pobres. Aquí la proporción de la población que se puede considerar en pobreza es el 5% de la población, no como en América Latina, el 20, el 30, el 40. No. Vamos a ver, los números no sustentan lo que tú estás diciendo. Ok, entonces, Venezuela creció evidentemente desde Gómez hasta hace 20 años, suponte tú. Creció en salud, bueno, tanto que el venezolano en su talla fue creciendo, significando que estaba comiendo mejor, que tenía más salud, que se erradicaron las enfermedades fundamentales, se erradicaron. Todo el mundo, o la enorme mayoría, tuvo acceso a la educación, se acabó con el analfabetismo en una época, apareció una enorme clase media, ¿no? Y eso no es crecimiento y desarrollo. No. Vuelvo y te repito, en Venezuela el 60% de la población, mira. O sea, los políticos nos mintieron. No nos mintieron. Están las cifras del propio Ministerio de Educación. Lo que pasa es que nadie las leía. Pero ahí están los informes. La tasa de repitencia a nivel de las escuelas públicas era elevadísima. O sea, la gente que no podía pasar de un grado a otro. La tasa de abandono del curso estudiantil era altísima también. O sea, de 100 muchachos que empezaban el bachillerato, solamente 40 se graduaban, había 60 que se habían ido. Y todo eso que estás diciendo es también de los años 60 y 70. No, mira, es que no hablamos de los años 60 ni 70. Vamos a decir, esas fueron las cifras de Venezuela todavía para los años 80 y 90. Bueno, había una tasa de repitencia horrenda, había una escapada masiva de la escolaridad que nunca se atendió y nunca se atendió bien. Es que el problema, y el problema con nosotros los latinoamericanos es que no nos sentamos a hacer eso que los cristianos dicen que, o los demócratas cristianos dicen que hay que hacer: propósito de enmienda, contrición de corazón y análisis de qué fue lo que pasó. Eso no lo hacemos. Entonces, si no, todo muy bien. Y eso no es verdad. Hemos montado América Latina en su conjunto, desde la época de la conquista, ahí se instauraron unas instituciones que en Europa desaparecieron porque vino el proceso que se llama la Ilustración, primero el Renacimiento y después la Ilustración. ¿Y qué fue la Ilustración? Entender
que los procesos de coalescencia política tienen que ser cívicos y tú no puedes imponerlos por la fuerza. Uno, eso es uno. Dos, que el soberano es el pueblo y no alguien que tiene comunicación con Dios. Tres, que es la sociedad civil la que tiene la soberanía sobre la conducción de un ente político y por lo tanto tiene que reunirse esa constituyente en un pacto social. Y ese pacto social se traduce en un Estado de Derecho. Y ese Estado de Derecho lo obedece todo el mundo. Y solo la minoría no obedece ese Estado de Derecho. Y la minoría que no lo obedece se castiga y no hay impunidad. Nada de eso retrata América Latina. ¿Por qué? Porque se llevaron las instituciones medievales que en Europa hubieran muerto por el proceso del Renacimiento y de la Ilustración, y aquí se reprodujeron. ¿Y cuáles son las características de las instituciones medievales? Una, que son extractoras de renta. Dos, que llevan a cabo intercambios económicos mercantilistas. Y tres, que la política es corporativista. ¿Qué quiere decir corporativista? Que se crean corporaciones, la corporación religiosa, la corporación intelectual, la corporación política, no sé qué. Y hay cúpulas en esas corporaciones. Y las cúpulas de las corporaciones son las que participan en el proceso de extracción de renta, que es muy distinto al de creación de riqueza. Cuando tú extraes renta, tú estás o explotando un monopolio artificial, como es el caso, por ejemplo, de los aranceles. La mayoría de los empresarios latinoamericanos, cuando salen al mundo, no saben competir y no tienen idea de cómo manejarse. ¿Por qué? Porque han estado protegidos dentro de su territorio por un monopolio artificial que les crea el Estado gracias a los aranceles y a toda una red de mecanismos de protección que les permiten que no entre ningún competidor foráneo que sea más productivo, más eficiente y que maneje mejor la tecnología. Eso, entonces, claro, en ese ambiente ellos son los reyes, pero cuando salen afuera a condiciones donde hay competencia, donde hay una generación tecnológica mucho más elevada, ahí fracasan. Entonces, pero eso no importaría si no fuera que la extracción de renta no permite el crecimiento pleno de una economía, porque una economía se desarrolla en la medida en que tú creas riqueza, y crear riqueza es agarrar un recurso X y hacerlo multiplicarse por 10, por 5, por 20, por 40, por lo que sea. Y por eso es que en los países de América Latina el crecimiento no da para absorber toda la masa trabajadora. Entonces hay una cantidad de gente desempleada, entonces es la cantidad de gente que nunca tiene un trabajo estable, que se va para el sector informal, y entonces en la mayoría de nuestros países tiene dos economías. La economía estructurada de las clases medias que tú describes muy bien, y la economía del sector informal, que es una economía que no está bancarizada, que no tiene acceso al crédito, que no tiene idea de cómo gestionar una unidad de producción. Y esas dos economías conviven como convivían en la época del feudalismo los señores feudales con los siervos de la gleba. La segunda vez que yo he escuchado eso realmente de alguien conocido, amigo mío, es contigo. La primera vez era con Herrera Luque, que era prácticamente, estamos prácticamente bajo una maldición, porque si han pasado tantos siglos y no se ha podido modificar eso, no hay salida entonces. No, hay países que lo han modificado, lamentablemente son la minoría. Chile es uno de los países que rompió esas estructuras y que ahorita está dando siempre un ejemplo, porque fíjate, los chilenos... Y perdona, ¿y en qué momento rompió y con quién esas estructuras? Bueno, ellos empezaron este proceso hace muchísimo tiempo. Yo diría que el proceso de reconstrucción de la economía chilena empezó luego de la caída de Allende, y Pinochet intentó una vez y le fue mal con una reestructuración, hizo otra reestructuración y esa sí le fue bien y hay un consenso. Pero lo más importante no es eso, lo más importante fue que ese proceso, o sea,
que el pueblo chileno aprendió de un proceso de dictadura y de reestructuración económica. Y cuando vino la democracia, crearon un mecanismo que no existía, que era la concertación, para mantener dos cosas: el crecimiento económico y la estabilidad política. Y sobre todo le dieron prioridad al Estado de Derecho. En Chile, y te lo digo yo, que he tenido que operar en mi vida privada, que ha sido mucho más extensa que la vida pública mía en Venezuela. Yo he operado en todos los países de América Latina. Y en Chile es una delicia. Hay 3 países en América Latina donde es una delicia operar: Uruguay, Chile y Costa Rica. Porque ahí las reglas... Uruguay y Chile han tenido dictaduras muy duras, ¿no? Sí, y en varias ocasiones. Pero aprendieron y sus sistemas democráticos los montaron bien, dándole prioridad al Estado de Derecho. Entonces, ¿y qué pasó en Venezuela después de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez? En Venezuela, bueno, vamos a hablar, terminemos con estos, con los que sí lo han logrado, y después hablamos todo lo que quiera de lo que no lo han logrado, porque son la mayoría. Entonces, ahorita vamos con la minoría que sí lo logró. La minoría que sí lo logró le dio prioridad al Estado de Derecho. ¿Y qué significa el Estado de Derecho? Que la ley vale igualito para Juan Bimba que para el presidente de la República. Y no hay excepciones y no hay impunidad. El que rompe las reglas del juego se va para la cárcel, punto. Y eso le ha permitido que recibir inversiones extranjeras, porque los inversores extranjeros lo que buscan es estabilidad y saber que no les van a cambiar las reglas del juego. La otra cosa es que han contenido bastante bien la corrupción, porque las reglas del juego son transparentes, se saben, se conocen, y si de repente alguien llega y sale con una licitación sin haber participado, no sé qué, eso se sabe al otro día, se forma un escándalo y el Congreso le elimina esa acción del Ejecutivo. Entonces, hay peso y contrapeso, hay Estado de Derecho y hay una actitud de la ciudadanía de querer preservar la democracia. Eso en los 3 países. En los que no lo han logrado, ¿qué es lo que pero sobre todo una cosa: esos 3 países han logrado niveles educativos superiores al resto de la región. Las pruebas PISA, que son las que te definen qué de tan buena calidad es tu sistema educativo, midiendo 2 variables, que son la capacidad de los alumnos para entender la lógica matemática y la lectoescritura. Invariablemente Barbados, Costa Rica, Ecuador, Uruguay y Chile son los líderes de la región. Entonces, cuando tienes una población educada, cuando tú tienes una transparencia, cuando tú tienes un Estado de Derecho impuesto para todo el mundo, las posibilidades de desarrollarte son inmensas, porque tú tienes una masa de la población en completa libertad para desarrollar lo que el ser humano, y que los únicos que lo pusieron muy claro en una constitución fueron los americanos, que dijeron perseguir la felicidad. O sea, eso que dice the pursuit of happiness. Todos los seres humanos buscan la felicidad individual, la suya. Y cuando el conjunto de seres humanos que buscan su felicidad están enmarcados dentro de un marco institucional que los lleva a lograr eso, el colectivo se beneficia y tienes lo que se llama desarrollo, que es distinto al crecimiento. Venezuela y todo el resto de los países, primero, en Venezuela nunca de verdad, el Estado de Derecho se aplicó igual para todo el mundo. Las élites tenían excepciones y tenían privilegios que no tenía el resto de la población. Eso es uno. 2, y muy importante, no tenías un ejercicio de creación de riqueza masivo. ¿Qué quiere decir eso? Aquí todo el mundo vivía de una manera u otra del petróleo. Desde el sector empresarial hasta la última persona en el sector informal, todos vivían del petróleo. Teníamos un tipo de cambio sobrevaluado, teníamos una cantidad de cosas que impedían que tú tuvieras
pero todo eso producto de estas instituciones medievales, que como te digo, solamente esos 3 países han logrado cambiarlas por instituciones democráticas. Entonces lo que tenemos que hacer es sentarnos y estudiar y aprender. Y yo recuerdo una vez que hubo un dirigente de Acción Democrática en Venezuela que dijo, no, pero es que no somos suizos. No puede. Sí, bueno, no somos suizos, ¿verdad? Pero sí podemos ser costarricenses y podemos ser chilenos y podemos ser uruguayos porque estamos en la misma región y tenemos la misma formación. Entonces, ¿por qué no somos ni uruguayos, ni costarricenses, ni chilenos? Porque Bueno, hemos eso lo dijo escogido... Gonzalo Barrios y en ese momento en Venezuela había una democracia estable y en cambio en Uruguay había una dictadura. Sí, bueno, pero usted ya empezamos por decir que en Uruguay, que en Chile y en Uruguay y en Chile habían aprendido de todo ese proceso. Bueno, pero eso cómo se aprende, es decir, cómo hacemos, o sea, pero antes de que me respondas a eso, nuestra dirigencia que le toca el poder, ¿no? Si esta gente desaparece de Miraflores, si toda esa gente desaparece de Miraflores y no llega gente parecida a Miraflores, ¿cómo se hace? Es decir, esa dirigencia que le toca ahora, esos líderes actuales, si quieres con poco peso, lo que tú quieras, esa gente puede entender lo que tú estás diciendo, está de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Mira, eso ya se intentó. Tú los conoces. No, en Venezuela se intentó y valga la cuña, porque se cumplen 100 años este año del nacimiento del expresidente Carlos Andrés Pérez, que fue mi jefe. Yo fui su ministro de la Secretaría y yo te puedo asegurar, Napoleón, que ese proyecto que le presentó ese gobierno a los venezolanos, que se llamaba el Gran Viraje, era eso, sacar a Venezuela de la chaqueta de fuerza en las instituciones medievales para meterla en instituciones democráticas del siglo XXI. Pero el país lo rechazó. Bueno, empezando por su propio partido. Bueno, yo no sé, yo dije el país, no estoy diciendo quién. No, una cosa es que el país, una cosa es que la gente que no está metida directamente en la política, no es de esas élites que tú dices, y otra cosa es que su propia gente que lo lleva, es verdad que a regañadientes para buena parte importante de Acción Democrática de esa época, a candidato y luego como candidato gana la presidencia, lo rechazó y hasta lo votó del partido. Bueno, y además hizo el primer gran golpe contra la democracia, que fue destituirlo. Bueno, ajá, ¿y quién se opuso? Porque en Francia hubieran hecho eso contra De Gaulle o contra Macron o contra que fuera, y hubiera habido un levantamiento en las calles de la ciudadanía. Sí, no se opuso la mayoría no se opuso, la mayoría se sintió feliz porque no supieron venderle a la mayoría, ¿no?, los logros que querían, ya que ya tenían, y los que venían, porque en una situación como dijo Carlos Andrés Pérez, y se equivocó, esto que estoy haciendo, solamente 2 personas lo pueden hacer. Pinochet, porque es un dictador y aparentemente sí lo hizo, y yo por mi popularidad. Sí, bueno, pero fíjate, la popularidad le falló. Porque la gente, porque había una cultura rentista en lo económico y una cultura corporativista en lo político, punto. Claro, pero no te entendí la respuesta o no me la respondiste. La dirigencia, esta gente que le toca o le tocaría estar al frente del país y cambiar el país, que el país vuelva y vuelva al siglo XX, al final del siglo XX, y entre en el siglo XXI, ¿ok? Esta gente puede hacerlo. Tiene la educación que fue muy mala. Pero ¿cuál gente? Bueno, las élites venezolanas. Mira, yo no sé cómo ha evolucionado la gente, las élites dentro de Venezuela, porque de verdad yo estoy completamente desvinculada de todo ese proceso y te mentiría si supiera responderte esa pregunta, porque el rol protagónico lo van a tener los que están allá. Y yo no sé si los que están allá han aprendido de esto
de esta durísima experiencia y se han dado cuenta que hasta que no cambien esas instituciones medievales, el país no va a arrancar. Sobre todo porque están entrando en una época histórica donde el país perdió importancia geopolítica por dos razones. Una, porque Estados Unidos puede producir petróleo, y dos, porque la era petrolera está, yo no diría que no se está terminando, pero está dando origen a una diversificación de la matriz energética mundial, donde van a haber una cantidad de fuentes y no solamente el petróleo. Entonces, su posición privilegiada la va a perder en este siglo. Entonces, tienes eso, y además lo más importante que tenía, como desde el punto de vista de geopolítico, era que era una democracia estable en un país, en un continente lleno de dictadura. Ninguna de esas tres cosas las tienes ya. Entonces, va a ser bastante más difícil el arranque. Ahora, me imagino que la gente que está allá habrá aprendido la lección de la diferencia entre extraer renta y hacer riqueza y crear riqueza, y me imagino que sí, pero lo que pasa es que yo no los conozco, y como no los conozco, no puedo opinar, pero me imagino que sí, porque la experiencia de los que están allá ha sido bastante dura, sobre todo para la clase media. No estoy hablando de la gente de arriba que forma parte del régimen y del establishment, porque no solamente los tipos estos que están en el gobierno, los que manejan Venezuela, el régimen tiene también gente dentro del sector privado y dentro de cada una de las corporaciones, porque de otra manera no se hubiera podido sustentar tantos años. Y esa es la razón y la responsabilidad de las élites, entonces, en el fracaso no solamente de Venezuela, sino de la mayor parte de América Latina, de toda América, Bueno, de fíjate, México hacia abajo. Fíjate una cosa. Brasil tiene, o sea, Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes y tienen una demanda agregada de 280, 290 millones de habitantes. O sea, Brasil tiene 150, 200 millones, sí, 200 millones de habitantes. Tiene una demanda agregada de 40 millones de habitantes. Dime tú si esa cosa funciona. Uh-huh. Bueno, no sé Portugal, supongo que sí, pero los historiadores, o buena parte de los historiadores que conozco, han dicho que cuando llega Colón, ¿no? Y con Colón, primero los castellanos, porque España no existía, y luego los del sur, que eran gente que sacaron inclusive de las cárceles y demás, pues España era la más atrasada en ese momento de toda Europa, ¿ok? Pero ellos supieron levantarse. Pero España, mira, cuando España deja de ser un país subdesarrollado cuando entra en el espacio europeo. Antes no. Uh-huh. O sea, antes, España fue un país subdesarrollado hasta los años 80 del siglo pasado. Bueno, entre otras cosas, los defensores de Francisco Franco hablan de que España es uno de los países más avanzados con Franco, a pesar de la guerra civil de Europa, porque la versión que yo tenía era que al revés, España, Portugal y Grecia eran los más atrasados en esa época. Pero vamos a ver. Franco, con su gobierno, como hizo Pinochet con el suyo, de una manera autoritaria, crearon lo que puedes tú decir la columna dorsal del proceso de industrialización. Eso no tiene discusión de ningún tipo y no se presta ni izquierdas ni derechas ni pavadas de ese tipo. Son hechos medibles con matemáticas, lo que ocurrió. El señor construyó la espina dorsal de lo que iba a ser el proceso de industrialización de España. Eso es verdad. Ahora, ese proceso de industrialización fue incipiente, insuficiente y bastante retardado en términos tecnológicos en comparación con el resto de Europa,
hasta los años 80, cuando ellos ingresan en el mercado común europeo, que en ese momento se llamaba, ahora se llama la Unión Europea, en ese momento se llamaba la Unión Económica Europea, y cuando ellos entran ahí en el mercado europeo es que viene un flujo de inversiones, de tecnología, de saber hacer, de una cantidad de cosas que los convierte en un país desarrollado. América Latina no ha tenido eso. América Latina no ha tenido, porque Perdona, pero yo puedo entender entonces, o mucha gente puede entender que por lo que estás diciendo, y por la afirmación de Carlos Andrés Pérez, eso solamente Pinochet, porque es un dictador, y yo por mi popularidad, podemos hacer este cambio que se está haciendo, y Pinochet lo logró, y esto que estás diciendo de Franco, que esos cambios que necesita América Latina y concretamente Venezuela se logran con una buena dictadura, si es que hay buenas dictaduras. No, no, eso era en el pasado, en el pasado. México, vamos a ver, mira Brasil, ahora agarremos a México, hablemos de México un poquito. México en el año 95 firmó con los Estados Unidos un tratado de libre comercio. Ese tratado de libre comercio ha ido modificando todas las estructuras de la economía mexicana, modificando las instituciones mexicanas y creando una clase media vigorosa que es parte de la cadena de valor de Estados Unidos, no de México. ¿Qué significa eso en términos del futuro? Y posiblemente no lo veamos nosotros. México va a lograr su completo desarrollo. Lo que pasa es que era un país muy grande, con sectores amplísimos de la población demasiado atrasados, y el proceso, aunque empezó en el 95... Y muchísima pobreza, ¿no? Sí, pero México del 95 para acá es el país que más clase media ha creado en América Latina. Y eso se ve y como se siente. Venezuela lo era en los años 60 y 70. Sí, pero esta vez no depende de la explotación de un hidrocarburo. Esto depende de una industrialización. Mira, México hoy en día es el país, el líder en exportación de pantallas planas para televisión y para computadoras y para todo eso. Pasó a Corea del Sur. O sea, es el primer exportador mundial. Eso nadie habla de eso. ¿Y por qué México dio ese salto? Además, un salto tecnológico interesante, porque una mano de obra que te puede hacer pantallas planas, te puede hacer microprocesadores y te puede hacer una cantidad de cosas de la industria electrónica que ningún otro país de América Latina pueden hacer nadie. Entonces, yo te digo, México, por ejemplo, es un país pero el resto de los países de América Latina tuvieron esa oportunidad que tuvo México cuando Estados Unidos, el señor Bush 41, o sea, el Bush Senior, le presenta a los países de América Latina la propuesta que se llamaba la Iniciativa de las Américas. ¿Qué era la Iniciativa de las Américas? Crear un gran mercado común en América, en todas las Américas, como el espacio económico europeo. Pero aquí eran muchos más países, había muchísimos más recursos, había muchísimas más probabilidades de enriquecimiento. ¿Y qué pasó? En la ciudad de Miami Beach, perdón, en la ciudad de Miami, ni más se reunieron todos los países. Parte de ese proyecto era lo que se llamaba la Free Trade Zone of the Americas, la FTAA. ¿Y qué fue lo que pasó? Llegó la gente de todos los países, se reunieron aquí y dijeron, no queremos, y bocharon el proyecto. Era la segunda vez que eso pasaba, porque en los años 60, 70 quisieron también, hubo iniciativas para unirse económicamente los pueblos de América Latina, que por cierto, se negaban que Venezuela participara. No, yo estoy hablando, es que eso es distinto, porque si tú tú integras economías paralíticas, tienes un incremento, pero si tú integras esas economías paralíticas con una economía de avanzada, como la de Estados Unidos, el cambio y el salto tecnológico y el impulso que tú le das al desarrollo es inmenso. Ya te puse el ejemplo de España. España era un país subdesarrollado hasta los años 80 del siglo pasado, cuando entró en el espacio. Sí, México
en el 95 hizo la misma cosa que hizo España, pero esta vez con un solo país, que era Estados Unidos, que es la economía, la primera economía del mundo todavía. Y esa primera economía del mundo le propuso a los latinoamericanos hacer un espacio económico integrado, y los latinoamericanos dijeron que no en la ciudad de Miami. Ok. Bien interesante todo, nos queda menos de un minuto, nos van a cortar, bueno, la gente de Zoom nos va a cortar, de verdad, bien interesante, me gustaría seguir desarrollando ese punto de vista tuyo, ¿sí? Ok. Ok, Un abrazo, Beatriz. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por... Y saludo a tu audiencia. Ok, chao.